tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Bueno, como todos los miércoles hasta ahora, un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa creado por el Hospital Privado Universitario de Córdoba para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy un tema, yo diría, muy especial que se las trae porque vamos a hablar de la adolescencia. Todos hemos pasado por esa virtuosa etapa, pero si tenemos descendencia, tenemos que preocuparnos por esa adolescencia que viene en nuestros hijos. Así que nos visita la doctora Malena Hailes, especialista en medicina familiar, y la doctora Jimena González, especialista en medicina general, y con ellas vamos a conversar el tema sobre todo lo que hace a la adolescencia, los problemas de anticoncepción, absolutamente todo. Muy bien, a ambas, gracias por venir al programa, bienvenidas. Buenas noches, Y muchas gracias. Yo diría para que hacer como hacemos siempre, ¿no? Vamos de lo general a lo particular. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de adolescencia? Yo les tiro la pregunta y la que quiera la agarra y la contesta. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Hablar de adolescencia hoy es bastante amplio. Esta etapa del ciclo vital de las personas con el tiempo y en las últimas décadas sobre todo, cada vez aparece a edades más tempranas y culmina con el paso a la adultez y a la etapa de los adultos jóvenes en forma más tardía. Por eso es muy importante que desde el hospital nos aboquemos a este grupo de pacientes que cada vez necesita más atención, más acompañamiento. Así que, bueno, desde el hospital y desde el programa de atención integral del adolescente, la idea es esta, poder acompañar en esta etapa que por ahí no estaba tan a la vista en las instituciones de salud y que ahora nos parece muy importante prestarles atención para poder acompañarlos y para poder resolver todo lo que tenga que ver con sus cuestiones de modos de vida y de su salud en general. Está bien. Hay muchas preguntas que se hacen los padres, pienso yo, respecto a actitudes que tienen los adolescentes. Qué sé yo, por ejemplo, ¿por qué duermen hasta tan tarde o quieren dormir? ¿Hay alguna razón? Y en realidad, a ver, los pacientes adolescentes se encuentran en una etapa de desarrollo, de crecimiento, donde hay también cambios hormonales y también necesitan de sus tiempos de descanso y a veces también se acuestan tarde y bueno, es una pregunta bastante común en la consulta o los padres lo llevan a la consulta justamente por esto, duerme todo el día, está todo el día sin ganas. Bueno, esto es muy habitual y es una característica propia de la edad y en la mayoría de los casos no es un problema para el paciente adolescente, o sea, es un problema que a los padres les llama la atención y tiene que ver con el desarrollo normal de esta edad. Pero lo entendemos como una preocupación de los padres porque, bueno, estaban acostumbrados a un niño quizá y de repente empiezan a ver distintas actitudes, distintos modos de actuar y esto les llama la atención y los traen a las consultas, ¿no? Claro. Otra de las preguntas que se hacen los padres es ¿por qué son tan desordenados en la ingesta? ¿Comen a cualquier hora, compulsivamente o por impulsos? ¿Cuál es la razón de esa situación de los adolescentes? Bueno, yo particularmente pienso que más allá de los cambios que afrontan los adolescentes, también tienen que ver con los cambios que afronta la familia como institución. Esto también de los padres que trabajan todo el día, que están todo el día afuera, los chicos con los nuevos horarios escolares que por ahí hacen horario extendido. Y bueno, crea una desorganización que nosotros en la consulta lo trabajamos y que creemos muy importante de tratar de organizar ciertas cuestiones y ciertos hábitos, no solo alimentarios, sino de descanso, de conexión con la pantalla, y reforzar por ahí ciertas cuestiones alimentarias que son básicas para el desarrollo de los adolescentes, que continúan en etapa de crecimiento y que siguen con un fuerte desarrollo neuronal y para eso hace falta alimentarse bien. Y como en general son pacientes que se sienten sanos, para ellos no es una prioridad quizá el tema de la alimentación, porque no tienen alguna molestia física en general, ¿no? Entonces, quizá es más importante priorizar un juego en red o charlar con sus amigos que preocuparse por qué alimento van a consumir. Hay que considerar los pacientes, la palabra paciente a veces se la pone como sinónimo de sufriente, ¿no?
Sí, yo creo que sí hay que considerar los pacientes porque siempre pueden tener algún motivo que les preocupe, alguna dolencia que decimos nosotros, que es el motivo real de la consulta, pero creo que sí, a veces nosotros los tomamos como pacientes en el momento que vienen a hacerse, por ejemplo, la ficha escolar, porque ellos vienen a un acto puramente administrativo para ellos, que es necesito hacerme este control para entrar al colegio, y nosotros ahí los tomamos como pacientes y valoramos a todas sus necesidades. Está bien. Pero sí, por supuesto que son pacientes que quizá los padres no están acostumbrados a llevarlos al médico para un control habitual, se lo lleva el niño, se lo lleva el adulto y el adolescente es como que va, digamos. Pasa de largo. Claro. Hay madres que vienen... Perdón, pero lo importante que es esa consulta de certificado escolar, porque es una de las poquitas consultas en la que los adolescentes vienen al médico o a otras disciplinas de la salud. Y es muy importante poder aprovecharlo porque ahí aparecen las dolencias, aparecen las inquietudes que muchas veces no la hablan con su mamá, con su papá o con sus amigos. Y a partir de esa consulta, nosotros después podemos generar otras consultas para poder trabajar esas dolencias que tienen bien. o esas dudas. Hay madres que nos escriben y nos dicen, yo no entiendo, se la pasan horas adelante del espejo, encerrado en el baño. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué ocurre eso en el adolescente? Bueno, el adolescente, esta etapa es una etapa muy importante porque tiene que ver con la formación de la identidad, el empezar a conocerse, a conocer todos los cambios que generan en su cuerpo que son muy importantes, un cambio sexual muy importante en sus vidas, empiezan a tener que discernir qué es lo que les gusta, lo que no les gusta, a generar su propia autonomía, que es progresiva hasta llegar a la etapa adulta, y eso necesita un momento de encuentro consigo mismos, de encuentro con sus pares, porque muchas veces cuando están en sus habitaciones, ellos están con el celular o en las redes comunicándose. Me parece que tiene que ver con eso, que empiezan a tener que generar su propio espacio para empezar a conocerse y para empezar a formar quiénes quieren ser. Para ellos y ellas es un cambio muy importante y muy fuerte la cuestión de la corporalidad, ¿no? Encontrarse con un cuerpo que de repente es muy distinto al que tenían de niños. Y esto les trae muchos cuestionamientos, a veces aparecen los problemas de autoestima, las preocupaciones excesivas, las comparaciones entre pares, todo eso se trabaja mucho en la consulta. Y el fenómeno de las redes sociales, que hoy también hace que los pacientes tengan mucho acceso a la fotografía, se comparen constantemente con famosos, conocidos, demás, y eso también genera a veces angustia y es algo que lo trabajamos mucho. Una última pregunta para este bloque que está relacionado con esto que estamos conversando y es que también las madres son las que más preguntan, ¿no? Y dice, ¿por qué se aíslan tanto en su habitación? Se quedan horas y horas ahí. Se eternizan. Sí, tiene que ver con todas estas cuestiones de etapa de crecimiento y que empiezan a querer estar más solos y no tanto el vínculo más estrecho que existe y tan dependiente que existe entre los niños y los mamás y papás. Pero sobre todo, lo que me importa aclarar acá es que tiene que ver con una etapa normal, pero a veces hay puntos claves que hay que tener en cuenta para saber si como mamás o papás nos preocupamos. Y siempre lo que uno tiene que tener en cuenta es que esto vaya acompañado de otras conductas. Claro. Porque los chicos pueden estar muchas horas adentro de su habitación, pero si después vemos que tienen un desarrollo bien en la escuela, que salen con sus amigos, que están contentos, no nos llamaría la atención. Ya si empezamos a ver que también hay otros problemas en otras instancias de su vida, bueno, ahí sí podremos hacer una consulta y obviamente que en esto les podemos ayudar. Además, y acompañar. Agrego, ¿no? Se me ocurre que antaño sabíamos con quiénes se juntaban nuestros hijos. Ahora con las redes no sabemos nada. Es muy extenso, sabemos con quién está chateando, nada. Bueno, vamos a hacer una muy pequeñísima pausa y el próximo bloque vamos a hablar del tema tan importante que es la anticoncepción. Estoy con la doctora Malena Hailes y la doctora Jimena González, ambas especialistas en
medicina familiar y medicina general, conversando sobre la adolescencia. Y en este bloque vamos a conversar sobre un tema muy importante que es la anticoncepción, ¿no? Esa es la idea. Primera pregunta, como siempre, de lo general a lo particular, ¿no? ¿Qué son los anticonceptivos? Para explicárselo a los... Pienso que la mayoría lo debe saber, pero bueno. Bueno, en realidad el tema de anticoncepción es muy importante porque aparecen las primeras experiencias en la adolescencia y una de las herramientas que es muy importante acercarles es justamente poder conocer y utilizar un método anticonceptivo para evitar los embarazos no deseados. Sobre todo en esta edad tan vulnerable donde en realidad una adolescente no desea quedar embarazada y no tiene a lo mejor las herramientas para continuar con un embarazo. Y obviamente que la mejor manera es la prevención. Entonces es muy importante asesorarlos con los métodos anticonceptivos. Y para eso, a partir del programa de adolescencia, le ofrecemos a los adolescentes información verdadera, científica y al alcance que ellos lo puedan entender. Existen más de 10 métodos anticonceptivos y cuando hablamos con nuestros adolescentes, la mayoría conoce la píldora anticonceptiva, el preservativo y no mucho más. Nada más. Así que en realidad es muy importante la consulta para que ellos puedan conocer la amplia gama de anticoncepción que hay y poder elegir el mejor método para ellos y ellas desde nuestra orientación en cuanto a su salud, pero también cuál es el más conveniente que ellos creen para ellos. Claro. O sea, bueno, generar un consenso en donde ellos puedan elegir el mejor método. Está bien. Malena, mencionaste 2, faltan 8. Sí. Vamos a verlos todos si es posible, ¿no? Sí, sí. Adelante. ¿Querés contar alguno, sí. Jimé? Bueno, tenemos los anticonceptivos vía oral, que son métodos que evitan la ovulación, así trabajan y evitan los embarazos. También tenemos inyectables, ¿sí? Que esto hay muchos pacientes que no los conocen, son bastante cómodos, que se colocan una vez al mes, también son hormonales. Los inyectables vienen mensuales y también vienen trimestrales. Ese por ahí no lo usamos tanto en la población adolescente, pero también está esa opción. Después tenemos parches anticonceptivos, que siempre explicamos que son como curitas que se pegan en la piel. ¿Y cuánto duran? Esos parches duran una semana y se cambian. También son cómodos porque evitan los olvidos que por ahí tenemos con las pacientes usuarias de píldoras. Después hay anillos vaginales que se colocan en la vagina como si fuera la colocación de un tampón o una copa menstrual, esa es la técnica. Y esos duran 3 semanas, ¿sí? O sea, se cambian una vez al mes. Es bastante cómodo también ese método y también evita los olvidos. El tema que tenemos por ahí entre la elección de estos distintos métodos es la cobertura de las obras sociales. Por supuesto, hay pacientes que eligen a veces por el deseo de un método u otro y otras que también por el tema de cobertura de obra social. Después tenemos métodos de larga duración, que esos son los que más nos gustan por ahí con los pacientes adolescentes porque son los que más previenen embarazos justamente porque no dependen de la usuaria, como el implante subdérmico, que es el famoso chip que conocen muchos pacientes, que se coloca en el brazo con anestesia local, lo podemos colocar nosotras de hecho en el consultorio o el servicio de ginecología, y ese método dura 3 años. Libera hormona, sí, bueno. Libera hormona, y eso está muy bueno porque evita obviamente los olvidos, no depende para nada de la usuaria. Y después tenemos como otro método de larga duración, el DIU, que puede ser el DIU de cobre o el DIU hormonal, que también se coloca en ginecología, que dura entre 5 a 10 años según qué método elijamos. Ahora, Jimena, antes mencionaste vos el tema bueno, y el de las obras sociales, lo que sí. aceptan o lo que no aceptan. Y yo quería tocar ese tema por la economía, es decir, bueno, los costos, sí. cuáles son los más económicos, cuáles son los más caros, para tener una idea, ¿no? Bueno, en realidad es bastante discutible el tema porque si uno hace una cuenta de lo que gasta a lo mejor con un método anticonceptivo, como puede ser una píldora anticonceptiva, que uno la paga por mes, si uno lo cuenta en 12 meses, a lo mejor te da el resultado del mismo precio que un método de larga duración, que a lo mejor es mucho más acertado para los adolescentes, y en esto hablo en general y no en particular, porque cada adolescente es particular,
pero tiene muchísima mejor adherencia en los métodos de larga duración en la adolescencia, que son el implante y el DIU. Inclusive ahora vienen unos DIU de tamaño muy pequeño que se aconsejan en su uso para los adolescentes. Entonces, bueno, siempre tratamos aparte de que sea el mejor método que pueda elegir, también que tenga esa accesibilidad económica y ajustarnos a eso. Si bien hay disponibilidad para comprar las pastillas anticonceptivas, por supuesto, y si podemos utilizar otro método que a lo mejor es un poco más caro, pero que en realidad no, igualmente, lo hacemos. Igualmente está bueno recordar que hay una ley de salud sexual y reproductiva en donde casi todos los métodos deberían estar cubiertos ya por las obras sociales y de hecho a veces lo único que tenemos que hacer para que le cubra, por ejemplo, un DIU o un implante es un formulario para que la paciente lo presente a la obra social y con eso tiene la cobertura. Claro. Decía una tía mía, siembra flores en el alma de tu hijo para que los demás no siembren malezas. La pregunta es, ¿a qué edad hay que empezar a hablar de la anticoncepción con los chicos para que no se enteren afuera de eso mal explicado y que los padres tienen la obligación de hacerlo bien explicado? No sé si fui claro con la pregunta, ¿no? Sí, yo creo que hay que empezarles a hablar cuando ellos preguntan. Porque cuando ellos empiezan a preguntar, y no importa la edad, corremos el riesgo que ellos encuentren una respuesta que no sea adecuada. A lo mejor a veces no nos sentimos cómodos como mamá o como papá o no tenemos herramientas o el conocimiento para orientarlos o a lo mejor nos preguntan a tan temprana edad que nos da miedo. Bueno, por eso es importante que se acerquen y que nosotros sí le podamos contar sobre cualquier duda que ellos tengan sobre su sexualidad acorde a su inquietud y acorde a su edad. Sí. Pero nunca el no y la no respuesta porque los chicos con su inquietud y su incertidumbre le van a buscar en cualquier lado. En Google, sí, van y claro. googlean todo. O en un amigo, sí, que a lo mejor la información no es buena. Creo que lo mejor que pueden hacer los papás cuando tienen el temor o la dificultad para poder explicarles, porque entendemos que no es fácil a veces hablar de esta temática, es traerlos a la consulta. Claro. Nosotros tenemos un espacio de privacidad con los pacientes adolescentes, nos quedamos a solas, respetando obviamente su confidencialidad y lo que hablamos en la consulta queda en la consulta, eso siempre se lo aclaramos al paciente y a los padres. Sabemos que a algunos papás esto les llama mucho la atención, a veces les incomoda un poco, pero es para respetar al paciente. Y ahí nosotros los asesoramos sobre los distintos métodos y también entendemos que no hay una edad para el inicio de las relaciones sexuales, eso es algo muy personal, pero lo trabajamos a la cuestión de anticoncepción desde antes del inicio de las relaciones con los pacientes. Eso es lo que nos permite conocer al paciente con el tiempo. Uno va viendo si a lo mejor no tiene ningún interés y de repente a los meses ya está conociendo a alguien y bueno, y ahí empezamos a charlar más del tema y vamos dedicándole más tiempo en la consulta a eso para que ya esté más preparado el paciente. Hacemos una pausa. Bueno. Breve. Y en el próximo bloque vamos a estar conversando de las infecciones de transmisión sexual. Continuamos en Medicina para Todos, estamos hablando de adolescencia, estoy con la doctora Malena Hailes y con la doctora Jimena González y el tema que vamos a tratar en este bloque es las enfermedades de contagio sexual o de infección, porque es un tema por demás de interesante que hace a la adolescencia. Bueno, la pregunta inicial sería, ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual, de infecciones más conocidas, ¿no? Bien. Bueno, la verdad que hay muchas. Antes de eso, aclarar que ahora la OMS llama infecciones de transmisión sexual más que enfermedades. Primero porque muchas se curan y simplemente pasaron como una infección, y después porque muchas son asintomáticas, no enferman al paciente, pero están cursando la infección y la contagian. Entonces ahora el término es infección de transmisión sexual o ITS. Hay muchas, las más conocidas quizá hoy y las que más estudiamos en el consultorio son la sífilis, bueno, la gonorrea, las infecciones por clamidia, el HIV, el herpes,
el HPV. Pero bueno, son muchas las infecciones de transmisión sexual, afectan a ambos sexos y la verdad es que tenemos una forma de cuidarnos para evitarlas, que es a través del uso del preservativo, ¿sí? Entonces, esto es lo que trabajamos mucho con los pacientes en el consultorio. Los preservativos y el campo de látex son los métodos de barrera que recomendamos en las relaciones sexuales. Y también recordar que se contagian a través de relaciones sexuales vaginales, anales u orales, ¿no? Claro. Esto... Ahora, perdóname, Sí. Jimena, al decir vos que lo recomendable es el uso del preservativo, Sí. y en el bloque anterior estuvimos hablando de todos los métodos anticonceptivos, pareciera que a partir de este momento quedan todos los demás a un costado. No, ¿querés aclarar? Sí, eso es muy importante que queríamos aclarar. Nosotros siempre recomendamos lo que se habla de doble método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque podemos utilizar un método para prevenir el embarazo, pero también contamos con la herramienta del preservativo para pene y el preservativo para vagina y el campo de látex, que se utilizan además para evitar las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones. Síntomas que tienen que tener en cuenta para darse cuenta que algo está ocurriendo, ¿no? Bien, la mayoría de las veces pueden cursar de forma asintomática, por eso nosotros cuando los pacientes inician relaciones sexuales sin protección, recomendamos hacer el rastreo, que es a través del laboratorio, para detectarlas a tiempo, aun cuando no dieron síntomas. Y después los síntomas son muy variables según de qué patología se trata. Algunos pueden cursar con dolor abdominal, con secreción, ya sea por el pene o la vaginitis en las mujeres, con úlceras o también le podemos llamar llagas, ¿sí? O ampollitas, que nos dicen algunos pacientes, las famosas verrugas también si se trata del HPV. Y muchas veces coexisten, ¿no? Hay lesiones que uno ve que nos dan dudas porque a veces se tratan de dos infecciones de transmisión sexual y debemos tratar las dos, ¿sí? Pero dolor bueno, dolor pelviano en las inflamación mujeres, en los ganglios, dolor testicular en los varones. Variados los síntomas. ¿Hay algún tipo de vacunas para esto? Perdón, inclusive a veces presentan síntomas que no están en el aparato genital, porque a veces pueden aparecer lesiones en piel o en boca o en la región anal que también pueden deberse a enfermedades de transmisión sexual y bueno, ahí es importante investigarle y poder tratarlas, ¿no? Entiendo. Sí. Preguntaba yo si había algún tipo de vacuna para todo esto. En realidad, hay solamente para las infecciones de transmisión sexual hay 2 vacunas por ahora que están en nuestro calendario nacional de vacunación, son obligatorias, que es la vacuna del HPV, que actualmente se coloca a toda la población de 11 años, y también la vacuna de hepatitis B, que ahora ya los niños la tienen incorporada en el calendario de vacunación al nacimiento. Pero la población adulta que no tiene colocada la vacuna, se la puede, obviamente, se la indicamos y son 3 dosis. Pero la población adolescente, obviamente, tiene indicación de recibirla si es que no la recibió de chico, ¿no? Cuando hablas de 3 dosis, ¿decís que después nunca más o es anual? ¿Cómo es el tema? Exactamente. La vacuna de hepatitis B, si es al nacimiento, es una sola dosis. Si la colocamos más adelante y el paciente no la recibió en ese momento, es una vacuna, una al mes y otra a los 6 meses de la primera. Y nunca más. Exactamente. Y la del virus del HPV, que es el virus que, si no lo tratamos en la mujer, principalmente puede dar cáncer de cuello de útero, esas se colocan 2 dosis a los 11 años, una y a los 6 meses la otra. Está bien. Sí. De todas maneras, siempre es importante, nosotros en los controles de salud de los adolescentes les pedimos el carnet de vacunación porque revisamos que estén completos los calendarios, porque siempre se pueden completar los esquemas. Un paciente que por cualquier causa no haya recibido estas vacunas, las completamos para que ya tengan todo en orden. Ahí me están haciendo señas que se nos terminó el programa. Una lástima porque hay mucho por hablar. Pero nos vamos a volver a encontrar seguramente. Con gusto. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias. Muy bien, acá terminamos. Y si a usted le gustó todo esto, nos volvemos a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.